Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Como siempre, arrancando con agradecimientos, ¿no? Agradezco a José Manuel Salafranca, de Cava Televisión de España. Muchísimas gracias por la invitación que nos realizó en el día de ayer, domingo. Ayer a la tarde, junto a un gran investigador, Pablo Cano, junto a Mauri, creador del libro sobre Voronezh, que no voy a adelantarlo, es bastante interesante las ideas que exponen el mismo. Poli Pachada, un gran amigo también, a través de Tiflo, FM Tiflo. Así que José Manuel, te envío en la distancia un gran abrazo y un agradecimiento por esto. Interesante programa, un debate bastante interesante, lindo, donde cada cual expuso su criterio. Yo siempre digo que cada investigador posee un criterio. Algunos criterios son similares, otros son totalmente, diametralmente opuestos. Pero no por eso los tenemos que dejar de escuchar, Todo enriquece. Siempre hay una fracción, un segmento, una palabra que hace que enriquezca el conocimiento. Así que por supuesto se lo agradezco. Esta noche tenemos un invitado, un invitado que ya lo conocen, estuvo en varios programas. Y va a seguir estando porque realmente me interesa su conocimiento, es muy bueno, es profundo, es un crítico profundo, con amplios conocimientos. Es el periodista Carlos Matos. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Sí. Bien. Como preocupado por esto de las zonas frías, ¿no? O sea, sí. Hablábamos hoy antes del programa. Sí, es verdad eso. Es verdad. Bueno, ya hay quienes han votado en la Cámara de Diputados para eliminar las zonas frías. Eliminarla. Un lugar como Mar del Plata que sabemos que tiene más días de frío. Obvio. Pero bueno. No tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero es un tema, es un tema interesante. Habría que tratarlo, habría que hablar con políticos a ver qué se puede hacer, pero si ya lo han promulgado, significa que sonamos. Nosotros por cercanía, Santa Clara tiene el mismo problema. Claro, es el mismo problema, justamente el partido más chiquita Santa Clara, donde vos estás en este momento. Claro. Bien, por lo menos el participar de tu programa, el escuchar tu programa habitualmente. Te cuento que ayer también compartí parte del programa, escuché parte del programa con Salafranca. Bien. Hoy lo escuché completo. Bien. Hoy lo escuché completo. ¿Qué te pareció? Decime las críticas, No me digas lo positivo, porque somos amigos. Decí las críticas. Mira, yo respeto mucho cuando se habla con amplitud y sobre todo cuando se escucha al otro. Y lo que se vio en el programa de ayer era ideas convergentes, en muchos casos divergentes también, pero siempre con un gran respeto. Eso me pareció muy bueno. Yo creo que ante todo se debe tener, como dije al principio, o sea, somos seres humanos donde cada cual puede tener un criterio diferente, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos a convivir entre ideas diferentes. No la diatriba, no, el combate intelectual. Seguro. Y vos fíjate que obviamente todo el terreno del misterio y el terreno ufológico no deja de ser un espejo de lo social, ¿no? Y en esta época de tanta violencia en la palabra y de tanto fanatismo, uno a veces hasta causa gracia saber por qué elementos o por qué posiciones o puntos de vista hay grupos que se dividen, gente que se enfrenta. Sí, es verdad eso.
¿no? Mientras la vida real pasa por otro lado. A veces me da la Exacto. impresión que la necesidad de discutir en el ambiente ufológico, en el ambiente del misterio, de hacer esas cruzadas de unos contra otros, Ajá. no para ocuparse de los temas verdaderamente candentes, ¿no? Exacto, es Eh, verdad. Y se y olvidan, bueno, y vos sabés una vez una cosa, Carlos, en la discusión se olvida lo fundamental, investigar el tema. investigar el tema, compartir. A veces no llegás a nada, porque a esta altura de la vida, Ujú, realmente la cuestión de esta parte del periodismo, esta parte, ujú, a mí me gusta mucho lo que es el periodismo político, pero ujú. esta parte del periodismo y de la investigación periodística Ajá, deja de ser una distracción, pero no por ello minimizando la labor. Una distracción que te permite desintoxicarte de las cuestiones tan diarias y tan duras, y cuando ujú. ya no te permite eso, no tiene sentido. Sí. Entonces me parece que hay que tratar de mantener ese espíritu infantil, pero no en el sentido de la ingenuidad en el análisis, sino Ujú. en el sentido del asombro. Mantener el asombro, que es algo que tenemos cuando niños Exacto, y que después vamos perdiendo. Ahora está todo exacto. el mundo enloquecido con la Atención. desclasificación. Yo sé que vos estás cansado de ese tema, lo sé eso, ¿eh? Mira, escuchás a montones de youtubers hablando de la desclasificación, Ajá. del terrible impacto que va, porque cuando desclasifiquen, viste, Oh, Dios, ¿qué va a esta pasar? cuestión de la tecnología inversa, cuando se desclasifique todo, están analizando teólogos, filósofos, Exacto. sí, sí, están analizando, creo que algún vendedor de pizza también está ahí en el mundo. Un delivery. Sí, sí, y fabricantes de hamburguesas tan común a Yanquilandia, tratando de ver cómo va a impactar esto en el pueblo. Porque el pueblo es tan estúpido que realmente tienen que ver cómo se les va a decir, cómo se nos va a decir a pobres nosotros, caídos del catre, cuando se nos revele esa tremenda verdad que hay vida en otros mundos. La puta, ¿Qué? che. Qué ¿En cosa serio? increíble. Hay vida Eh, en otros yo me mundos, qué imagino esos barbaridad. comités, ¿no? Esos comités de subestimadores, Ujú. hablando de nosotros, pobres tercermundistas, y veo también esa cosa, escucho ese afán por ir detrás de la desclasificación. Yo digo, esa desclasificación incluirá también algunas cosas que se hacen en la prisión de Guantánamo. No, porque si vamos a hablar de desclasificaciones, No hablemos de creo que lo pidan, ¿eh? No creo que lo pidan. claro, hablemos, yo digo, hablemos de grandes desclasificaciones. Ahora, Ujú. pongamos, Mario, yo un poco, porque quedé muy enganchado con el debate tan amable de ustedes ayer, que estuvo muy bueno, la verdad que en algún momento daban ganas de pedir pista y meterse. Eh, yo me pregunto, ¿puede haber tanta soberbia y en algún comunicador o comunicadora a través de YouTube, de los streaming, diciendo, no, es lógico que tengan que ver cómo dar la noticia? Yo la verdad, a vos, en serio, Mario, a vos te impactaría de alguna forma, te removería tus cimientos filosóficos, morales, éticos, que te vengan a decir, hay vida en otro lugar? Inteligencia no humana, tenés que Inteligencia no decir. humana. Hablando de inteligencia no humana, dejemos hacer un apartado, porque vos sabés que los otros días, cuando yo estuve acá en tu programa, Ajá, y salió el tema de la inteligencia no humana, y yo empecé a decir, bueno, pero empecemos a definir qué es lo humano, ajá. y no faltó el que me escribió diciendo, bueno, escúchame, un perro tiene inteligencia no humana, una tortuga tiene inteligencia no humana, pero no estábamos hablando de eso. O sea, no saquemos de contexto. Estábamos hablando, vos y yo, en ese preciso instante, que se puso de moda hablar del el contacto con inteligencia no humana, Ujú. en el sentido de extraterrestre. No estábamos hablando de una inteligencia no humana en Claro. sentido amplio. Y hablando de lo extraterrestre,
Lo que sí advertimos es el peligro de catalogar de no humano a aquello distinto, Ajá. porque el catalogar de no humano ya había pasado en la historia para justificar la colonización. Ujú. Entonces, aquello no humano era posible de ser explotado. Entonces, así empezamos también con la discusión de si los pueblos originarios, los miembros de los pueblos originarios tenían alma o no tenían alma. No era una discusión tonta. No era el fondo era otro. El fondo era quitar la categoría de humano o negar a cierta minoría o no minoría, porque no se puede decir que era Menospreciar, una minoría, exacto, era una mayoría. exacto. Hay quienes levantaron sus voces en defensa de los pueblos originarios, otros no, pero la idea de quitar, o lo mismo lo que pasó con los barcos negreros, ¿no? Ujú, Cuando ujú. hablaban y asentaban, acá traemos un cargamento de animales, así escrito, era la manera justamente de justificar la explotación como cualquier animal de tiro y Exacto, carga. Entonces, exacto. ya que uno se permite volar en esto de la inteligencia no humana, Ujú. digo, cuando hablamos de inteligencias no humanas, pensando en aquel contacto, no solo de la novela de Carl Sagan, sino en la posible comunicación con otras culturas y otras civilizaciones, Ujú. el hablar de lo no humano puede llevar implícito esto Sí. de, bueno, si no es humano podemos manipularlo, podemos explotar. ¿Vos te acordás que finalizamos ese programa? Yo finalicé con una frase que algunos me criticaron cuando dije, bueno, la verdad que ahora que se está hablando de la explotación minera a gran escala, que de hecho lo están haciendo algunos empresarios recontra multimillonarios del gran país del norte, Ujú. yo decía, bueno, ojalá que realmente fracasen aquellas expediciones que tiendan a la minería en gran escala en el sistema solar, ¿no? Haciendo Sí, sí. una producción muy lejana, porque de hecho se habla de diamantes, se habla de montones de cosas, y se habla de la explotación en la misma luna. Ujú. eh, y yo digo, a ver, tenemos que arreglar el despelote que tenemos acá primero, ¿no? Este, Imagínate que Ah, nosotros dependemos de la luna para nuestra supervivencia. La luna que regula las mareas, que regula los ciclos, que regula un montón de cosas, los ciclos vegetales. Eh, bueno, hay quienes ven eh, algo para explotar, para sacar. Se está hablando a ver si se pueden encontrar las llamadas tierras raras también. también. Y honestamente, a ver, no, yo no estoy en contra del progreso. Lo que pasa es que pongo en discusión que eso sea progreso, Claro. ¿no? Si Y no, para si algunos va a no, ser progreso, para otros no, lamentablemente. Siempre así se dan las cosas. pero claro, pero si el progreso no va acompañado de una mejora de la calidad de vida de todos, y cuando digo todos no me refiero solamente a los humanos, también a los no humanos, ¿no? Exacto. Claro, de amar el ecosistema, de amar nuestra Una casa. pregunta, Carlos, una pregunta. Imagínate, cuando los famosos colonizadores llegaron a América, dado que venían de una cultura más supuestamente avanzada, destruyeron la cultura de los pueblos originarios. Quemaron sus libros, hicieron todo. Sí, Ahora, sí, bueno, la quema de libros, sí, ocurrió cuando llegaron a América, también ocurrió con la Biblioteca de mira, Alejandría, es decir, cada vez que se expandieron de los centros hacia las periferias, ujú. todo aquello desconocido era eliminado, era aniquilado, ¿no? Eh, Imagínate vos, ciencia ficción esto, imagínate vos tomar contacto con una cultura no humana avanzada que llega acá y nos quiere cambiar todo, como hicieron los colonizadores. ¿Tendrán miedo a eso? Bueno, a mí me parece que obras como la de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos y algunas Ajá. otras obras que planteaban esta cuestión, Ujú. en definitiva no hace más que proyectar ese temor, Ese ¿no? temor interno, claro. Claro, que se ve también en los mitos. Ujú. eh, eh,
por eso digo, siempre el ver el folclore, ya lo habíamos dicho la vez pasada, ¿no? La ufología creo que es un gran espejo que nos devuelve realmente lo que somos. No solo la ufología, la elficología, el estudio de las hadas, de las ninfas, el estudio de todas esas leyendas del folclore Un argentino. tema que íbamos a hablar también, ¿eh? Y nos fuimos de tema, ¿viste cómo es esto, no? Uno se pone a hablar y... Bueno, pero esto es una gran telaraña. En serio. Es una gran telaraña. No, y yo no quería dejar de responder esto, Ujú. porque la otra vuelta unos oyentes acá del programa me hicieron ese cuestionamiento y digo, bueno, está bien, cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera, y expresarlo siempre que sea con respeto. Obvio. Mi punto de vista es ¿no? Realmente sí, pienso de corazón que ojalá fracasen todas estas expediciones hasta que por lo menos no hayamos madurado lo Ujú. suficiente como para tener respeto por nuestro propio entorno. ¿Cuándo Eso creo. maduraremos? Mm. Y no, yo no tengo esa respuesta, ¿no? La verdad que... Un planeta que se va ensuciando de a pocos. Estamos... Mira, claro, yo creo que mientras tengamos ideas de predominio, Ujú, nociones sectarias, ujú, mientras no reconozcamos la diversidad, que el otro, el que vive distinto y el que piensa distinto no es nuestro enemigo. Y ojo, que cuando digo el que piensa distinto, Mario, ujú, no me refiero únicamente al que ideológicamente está en una posición distinta a la mía. No, me refiero también a aquel cuyo proceso mental es diferente. Por ejemplo, pensemos en las personas neurodivergentes. ajá. Pensemos en aquellos genios, ¿no? Que en algún momento fueron infravalorados porque no se entendía su proceso mental, su manera de razonar. Yo Ujú, pienso en la Temple Grandin, por ejemplo, esta psicóloga que se dedicó también al mundo animal, una persona con autismo. Pienso, por ejemplo, en John Nash, ¿no? Está sí, la película señor. Una mente brillante que refleja la vida de John Nash, que vivía un mundo totalmente alucinado, ¿no? Yo no sé Sí, si vos sí, recordás la película cuando él, sí. él justamente eh, tiene un compañero de estudio que después se descubre que ese compañero jamás existió, el compañero lo iba a ver con una sobrina, la sobrina jamás existió, pero él mismo se da cuenta que eso era parte de sus alucinaciones porque Acciones. ve que la sobrina de su compañero no crece. Y eso fue una de las mentes más brillantes, es el que creó la teoría del ganar-ganar. Ujú, ujú. Entonces, vos fíjate ese poco respeto que ha habido muchas veces en aquellas personas que piensan distinto, insisto, cuyo proceso mental, cuyo proceso de la información es diferente, cuya forma de decodificar el mundo es distinta. Y Exacto, entonces hay como cierta exacto. cuestión hegemónica, Ujú. por ahí demasiado introyectada. Como hablábamos los otros días de uno de los mitos interesantes de analizar, que es el de las sirenas. Ah, las ¿Y sirenas. y las sirenas? ¿Y por qué hablo de las sirenas? Porque ahora en YouTube parece que aparecieron de vuelta las sirenas. Hay gente que dice haber visto sirenas. Cuidado que en cualquier momento aparecen los elfos, los gnomos. No, eh, pero está bien si aparecen. Yo no, pero lo que creo que es eh, interesante es ujú, ¿qué nos muestran los gnomos, los elfos? ¿Qué nos muestran las sirenas? ujú. ¿Qué nos dice las sirenas? ¿Qué espejo? Viste que uno de los iconos comunes de las sirenas es peinarse con un espejo en la mano. Pero vamos un poquito más atrás. Muy Vamos a poca gente Ulises. recuerda que las sirenas no estaban, no tenían la mitad, no eran la mitad pez, volaban. Las sirenas de la época de la Odisea, ¿no? Ujú, De la ujú. narración de Homero, esas sirenas volaban.
y eran dos sirenas las que estaban en esa isla pedregosa. ¿Y por qué sabemos que eran dos? Porque el verbo utilizado en la Odisea es una forma verbal del griego y una construcción sintáctica del griego propia en la que se hace referencia a dos. Ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco, sino a dos, ¿no? Entonces, bueno, y ese relato es muy interesante porque, a propósito de esto, yo creo que uno de los mandamientos, hago una nota a pie de página, Mario. Dale. Uno de los mandamientos más importantes es el no robarás. Entonces, en homenaje al no robarás, porque no robarás no es no robarás plata, no, es no robarás el aporte de otro. Yo quiero decir que acá estoy, además de mi propia cosecha, estoy utilizando, ¿no?, la bibliografía escrita por Carlos García Wall, un libro impresionante que se llama Sirenas, Seducciones y Metamorfosis. Y hay una conferencia en internet que es la presentación de su libro el 11 de febrero de 2016. Véanla, esa es una conferencia muy importante. Después hay otra base, otro recurso bibliográfico, que es el capítulo 96 de Telesur de Misterios de la Historia. También yo quiero dar bien de las fuentes de información de dónde estoy sacando esto, una vez más la cosecha propia, y pueden también ver A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, el programa 36, el excelente programa que tenías. Exacto, en GDS Radio 38, en los programas del 4 de mayo del 2021 y 11 de mayo de 2021. Che, qué memoria, viejo, no puede ser esto. Todo esto lo comento, Mario, porque yo escucho muchas veces a investigadores hablar y hacer afirmaciones que sí, que son correctas, pero serían bueno que mencionen las fuentes también, ¿no? Claro que sí. Digo, claro que sí. Me parece que corresponde, es una cuestión de nobleza obliga, es una cuestión mínima de respeto. Bueno, y volviendo a lo que plantea García Wall en su libro, él hace todo un recorrido que me parece muy interesante de compartirlo, sobre todo en estos tiempos que corren. Él muestra, perdón por lo de recorrido y corren, esa cacofonía se me escapó por las horas, el cansancio propio del día. De la noche, sí, está bien. Y entonces, sí, y el frío marplatense. También. Alguna cosa para justificarme, ¿viste? Uno siempre busca. Y entonces, hablando de cuando aparecen las sirenas de manera escrita, porque recordemos que la Ilíada y la Odisea son dos libros atribuidos a Homero, nacido en Jonia en el siglo VIII, una persona ciega, un bardo. En realidad, algunos dicen que Homero era toda una escuela de personas que recitaban, etcétera, etcétera. Tampoco se ponen de acuerdo con eso. Pero la Ilíada y la Odisea ya eran dos obras canonizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad vienen los relatos son muy anteriores. Exacto. Hasta que se los sistematizó. Homero los organiza, Homero sea un escritor o varios, no importa. Esta entidad llamada Homero, pongamos que era un escritor, los organiza y a partir de ahí tienen fuerza, tienen un canon determinado y es lo que se los consideran libros, entre comillas, canónicos. Bueno, ahí esas sirenas, vos fíjate, cuando aparecen documentadas en el momento en el que va Odiseo, Ulises, para los romanos, Odiseo que decide por recomendación de Circe escucharlas, pero para eso, ¿qué es lo que hace?
Este relato ya lo conocen todos, pero simplemente recordarlo para avanzar un poco. Se pone cera en los oídos. Le tapa con cera a los oídos a los compañeros, pero les pido a los compañeros que lo aten al palo mayor. O sea, es totalmente un rito de iniciación. Sí. Él tiene que atravesar ese lugar. Exacto. ¿Cuál es el elemento iniciático? Bueno, hay muchos. Primero que las sirenas son dos. Normalmente los guardianes del umbral son dos. Dos dragones, ¿no? Dos leones. Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso son dos ángeles. Dos ángeles. ¿No? Exacto. Siempre hablamos del Siempre mismo dos. arquetipo. Y las sirenas son dos. Sabemos que son dos por la sintaxis empleada en el griego, en ese griego. Ajá. Además hay vasos que este autor al que mencioné los pone en su libro del siglo V antes de Cristo, donde se ven dos. Y entonces, de esa manera, Odiseo consigue escuchar las sirenas sin sucumbir. Y decíamos que las sirenas vuelan. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace? Porque acá empieza un recorrido muy interesante. ¿Qué es lo que hacen las sirenas para atraerlo a Odiseo, a Ulises? Bueno, lo traen con el canto, pero además lo adulan. Hablan del glorioso Odiseo y le recuerdan todo su batallar. Sí. Lo adulan, ¿no? Es decir, apuntan a inflarle el ego, a la soberbia. Hay pero la tentación era la soberbia y el conocimiento. El conocimiento. Ahora, Carlo, ¿qué papel juega el vellocino de oro que iban tras su búsqueda? No, pero pará. No, el vellocino ahí no juega ningún papel. ¿No juega ahí? No iba a las tiene que ver Hespérides con a los buscar el argonautas. vellocino. No, pero eso tiene que ver con el tema de los argonautas, pero bueno, lo de los argonautas, viste, también hay un relato de los argonautas con las sirenas, por eso tal vez lo que vos estás Está bien, gracias por la ayuda. Sí, el tema del vellocino de oro es un relato iniciático. Pero lo que yo te quería comparar es cómo se va transfigurando la sirena. Fíjate que la sirena en aquel momento es una tentación a vencer. Es vencer la adulación, porque habla glorioso Odiseo y le recuerda todas las grandezas de Odiseo. Y él consigue atravesar gracias a que sus compañeros no cedieron y después de alejarse de esa isla, de esas rocas, los compañeros le quitan las amarras, se sacan la cera a ellos y le quitan las amarras. Exacto. Las sirenas tenían alas y eso es importante. ¿Por qué? Porque estaban en lo liminal entre el reino de los muertos y el reino de los vivos. No nos olvidemos que venía Ulises venía del reino de los muertos de hablar con Tiresias. Por eso tenían alas. Las alas normalmente en aquella iconografía tiene que ver con la elevación espiritual. Ahora vamos a hacer un gran salto. Fíjate que cuando pasando varios siglos ya las sirenas y este rito iniciático y el palo al que se ata Ulises, Odiseo, empieza a tener otra significación. Algunos padres de la iglesia, del cristianismo primitivo, ya muestran a las sirenas como la tentación. Ahora, la tentación ya no tanto del lado del conocimiento, sino la tentación por el lado de lo sexual. Claro. Y entonces comparan a Odiseo, no toman el ejemplo de las sirenas, comparan a Odiseo con ¿de qué manera vence esa tentación? Bueno, como Cristo aferrado a la cruz, él se aferra al palo mayor. Es atado al palo mayor y de esa manera vence, ¿no?, a lo que sería el pecado, ¿no? Fíjate cómo las sirenas, las pobres sirenas, son un espejo que habla de la cultura nuestra, claro, que va hablando de nuestra historia, no hablando de otras cosas. Y así las sirenas van avanzando a lo largo de la historia, ¿no? Y nos encontramos con, ya en la época del romanticismo, y esto lo citan varios autores también, ya una sirena,
con los pechos al aire, que ya de la época del medioevo también, con los pechos al aire, ya una sirena que algunas tenían 2 colas, otras tenían ya una cola sola, pero ya no tenían alas, ya no volaban. En realidad era algo más sincrético, más asimilado a otras deidades o al mundo de lo imaginal de los celtas. Pero fíjate que las sirenas que tenemos todos en mente es mitad mujer y mitad pez, como si fuera Exacto. Sí. Eso es lo que tenemos, ¿no?, en mente. Y hay un dato que es muy interesante, que también lo cita García Wall. Creo que el pintor que pinta este cuadro, a principios del siglo XX, si mal no recuerdo, Tripper, muestra unas sirenas asaltando el barco de Ulises, unas sirenas sumamente agresivas. Bien. Ahora, ¿estas sirenas eran realmente agresivas? ¿Qué pasaba en el contexto histórico? Insisto, voy a la fuente, digo, no robarás, es un mandamiento, y es verdaderamente un mandamiento que yo no quiero transgredir, por eso cito la fuente, pero claro que comparto el análisis. Fíjate que estas sirenas que asaltan el barco de Ulises coincide con las luchas feministas en busca de trabajo, en busca de la igualdad de derechos. No es casual. Acá tenemos otra vez las sirenas mostrándonos en un espejo, cierta cosa no dicha, cierto hecho histórico muy fuerte, la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres. Y de qué manera, en forma encubierta, la sirena no deja de ser una construcción. No estoy hablando acá de psicología, ahora no estoy hablando acerca de la existencia real de la sirena o no, sino de la existencia cultural de la sirena y de la iconografía propia de la sirena. ¿Qué nos devuelve la sirena? ¿Qué nos está devolviendo las sirenas? Hoy las sirenas casi desaparecieron, pero ¿no será que en realidad detrás de cada una de esas imágenes no hay una denuncia fuerte contra la cultura patriarcal, contra el dominio? A mí me parece que las sirenas vistas desde ese ángulo son sumamente interesantes. Es realmente un camino iniciático en el que está bueno que nos atemos al palo mayor, está bueno que escuchemos qué tienen las sirenas para decirnos, está muy bueno. Está bueno que algunos compañeros sigan remando para que podamos escuchar y que escuchemos con atención, pero que no sigamos de largo, Vámonos. Busquemos que las sirenas asalten nuestro barco, a ver qué nos tienen que decir. Y ojalá que las sirenas sean nuestras compañeras de tripulación. Claro. Que nos acompañen, Claro. ¿no? Que como símbolo, como espejo. Fíjate que también aparecen las sirenas siempre en una época del siglo XIX, en la época del romanticismo también, siempre con un espejo, peinándose, también como un signo de soberbia. Pero tal vez la soberbia no esté en la sirena, sino en esa tentación de mercado que muchas masculinidades han mostrado como trofeo, ¿no?, a una mujer. Vos sabés que me acuerdo de un tango milonga que siempre me pareció muy estúpido. Algún tanguero, a mí me gusta el tango, claro, y la milonga también, y me encanta el folclore argentino. Pero yo no sé si vos te acordás de ese tango milonga, azúcar, pimienta y sal. Sí. Que dice, la quiero así, con su cara de muñeca, la quiero así, con su cabecita hueca, la quiero así, con su sueño de papel, y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna, yo la quiero como el sol en la piel. Qué hijo de puta el autor, ¿no? ¿Cómo me la menospreció ahí? No. Te tiene. Y
Que lo cantaba y ¡ay, qué lindo! No, me parece terrible. La verdad que es terrible, ¿no? Cómo la coloca a la mujer, y algunos veces, bueno, es una cuestión de época, está bien. Retiro lo dicho. Fue obsceno de mi parte. Tal vez el decir que hijo de puta es un espejismo de la actualidad. De acuerdo. Aceptemos esto y aceptemos que yo estuve muy mal. Estamos haciendo un paso de comedia. No quiero tampoco desprestigiar a un autor, pero quiero decir, quise mostrar este espejismo entre lo sincrónico y lo diacrónico para que tomemos conciencia cuando estamos escuchando, leyendo o viendo determinadas historias. ¿Qué es lo que nos muestra esa historia? Y entonces, claro, la sirenita con el espejo, peinándose, el tipo seducido, un estúpido, bueno, qué sé yo. Pero al mismo tiempo esa especie de banalización, ¿no? Yo la verdad que me encanta la figura esta que describe García Waldo, es las sirenas ahí asaltando el barco. Me parece una genialidad. Me parece una toma de posición, una lucha por los derechos. Por los derechos de la mujer en este caso. Bien. Y una liberación para los varones, ¿no? Acompañando esa lucha por los derechos y luchando también por esos derechos. Decir, che, bueno, a ver, suban, y a lo mejor ustedes también manejan el barco, vamos todos juntos, hagamos un mundo mejor, ¿no? Yo veo que en el mundo, en la historia del mundo, hubo una lucha entre el matriarcado y el patriarcado siempre. Cada cual sacó los... El tema de esta sí, esto es un tema muy interesante y que no lo vamos a resolver esta noche. Obviamente. Pero lo lanzamos por si alguno desea resolverlo. No, claro, no, pero digo, pero está bueno que en un programa como este, como este de misterio, también lo toquemos. Y seguramente alguno se habrá decepcionado, Mario. Ahí habrá pensado que íbamos a hablar de las sirenas, de los testimonios de avistamiento y mira, por ahí me voy a estar puteando. Mira, yo en estos casos, Carlos, utilizo intelectualmente unas palabras que dijo el gran Borges. Cierta vez en una conferencia dice, yo no escribo para todos, escribo para cada uno de ustedes. Así es que cada uno toma el sallo y bueno. Claro, bueno, qué sé yo, sí, yo esperaba que habláramos a ver, ciertamente que esto es una parte de lo que sería, en otro programa podemos hablar de lo que es la elfología, la alquimia, las posiciones, la postura de Paracelso, que es muy interesante. ¿Qué hay detrás de cada alegoría? Ahora, en definitiva, las sirenas no son extraterrestres. Yo creo que son recontraterrestres. Tremendamente terrestres. Y hablan de nosotros. ¿No? Una barbaridad. Es muy interesante ver ese recorrido. Sobre todo aquello que se relaciona con el agua. La desaparición, en un momento se hablaba de la desaparición de la diosa madre, de las diosas, ¿no? En este programa al que hice mención, justamente se dice, se habla un poco de cierto origen en esta división de los 4 elementos, que siempre que lo masculino se asocia al fuego y al aire, y lo femenino al agua y la tierra. Claro. Lo cual es así, fíjate que la palabra materia, mater, tiene la misma raíz, ¿no? Y ciertamente nosotros, antes de ver la luz, entre comillas, estamos nadando en líquido. Claro, es verdad. Realmente es muy fuerte lo de... Es verdad. Lo del agua, lo de la madre. Y ha habido, sí. Yo creo que esta cuestión patriarcal que lamentablemente se terminó exacerbando en Occidente, y creo que ese espejo, el espejo de la sirena, el espejo que tiene en su mano la sirena, deja de mirarse ella para mostrarnos a nosotros, apuntarnos a nosotros y decir, che, miren lo que están haciendo. Mírense. Creo que también es un llamado para que construyamos un mundo mucho mejor, ¿no? Más igualitario. Cosas de las que, como decíamos en algún otro programa, Mario, yo no conseguí hasta ahora que ningún contactado me hable de estas cosas. Me hablan de la paz, sí, la paz sí. No,
te va a hablar de paz, de amor. ¿Eh? Te va a hablar de paz, de amor, pero no te va a dar las soluciones para nuestros problemas. No, por lo menos la punta del hilo, ¿viste? O por lo menos la punta del hilo. Decir, che, a ver, ¿qué fórmula aplicarías? ¿Cómo se puede recuperar el estado de bienestar? ¿Hay algún sistema mejor que los extremos que en muchos casos se ven? ¿Hay algo que podamos poner en práctica? Digo, Exacto. hay cuestiones de índole más pedestre, más terrenal, y tal vez más necesario para nosotros, ¿no? Vos sabés que esto me recuerda unas palabras que creo vos la habrás escuchado o leído alguna vez. Ayúdate que te ayudaré. Sí, es cierto, sí, yo lo he escuchado. Yo creo que en definitiva, si no nos ayudamos nosotros mismos, si no ponemos fuerza, voluntad en superar nuestros problemas, yo no creo que venga nadie a superarlos. No, vos sabés que ayer justamente escuchaba, creo que esta idea estaba rondando en el debate que ustedes tenían ayer en el canal de Sala Franca, ¿no? Ajá. Cuando alguien decía el tema de los ovnis, yo creo que están dentro de nosotros. No sé si están dentro o fuera, realmente no lo sé. Sí sé, a ver, fuera en el sentido de ajeno, no estamos en el sentido de ajenos a nosotros, es algo que tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Todo el tema del fenómeno, que por ahí habría que ver si es un fenómeno o no hacemos converger varias cosas. Exacto, yo siempre digo fenómeno en comillas, entre comillas, porque no se sabe. Claro, a ver si no estamos haciendo No sabemos. Carlos, una pregunta te voy a hacer y ya vamos a entrar en el terreno un poco de la ufología. ¿Tuviste oportunidad de investigar algún informe ovni vos? Sí. Sí, de hecho tengo algunos que te los puedo ir pasando. No. Lo que te iba a preguntar estrictamente es esto. Vos que tenés amplia experiencia en estudiar esos informes, ¿de qué formas o de qué forma los investigás? Qué buena pregunta esta que me haces, porque me da pie para volver a contar. Vos sabrás por qué te lo pregunto así. Sí, algo que una vez lo comenté acá en tu programa. A mí me pasó justamente en el primer congreso de la RAO, en un momento tener que defenderme cuando una persona decía, bueno, pero vos sos una persona ciega, ¿cómo podés poner a investigar? No tenés elementos para investigar el fenómeno, ¿no? Y yo le decía, bueno, en realidad lo hago desde mi formación. O sea, como periodista, por un lado, estaba haciendo la carrera de bibliotecología, me recibí en las dos. Y yo le decía, en realidad, el ovni como fenómeno cultural, como elemento cultural, digo, en realidad uno lo que estudia y analiza es el testimonio, ya lo dijo Heineck. Uno no estudia al ovni, estudia los informes de quienes dicen haber visto ovnis. Claro. En ese sentido, lo que yo hago es que inclusive lo charlábamos con Pablo Chadanian, también. Lo que hacemos es analizar, luego de una serie de preguntas, todo el discurso del testigo, lo que él narra, y ver qué elementos diacrónicos y qué elementos sincrónicos puede haber en esa narrativa. O sea, es un análisis basado en la semiótica y la lingüística. Y te digo que te permite conocer, ir a fondo en muchos aspectos. Esa forma de análisis, el analizar el discurso. Pero yo no estoy despreciando la fotografía, no digo que no. Lo que digo es que en tal caso la fotografía o la imagen no dejan de ser un apoyo de algo que se está relatando. Vos fíjate el caso de los visitantes de dormitorio, no hay prácticamente fotos, ¿no? No existen fotos, hay fotografías que son realmente muy dudosas. De hecho, ayer Pablo Cano, creo, el sábado, ¿cuándo fue? No, ayer. Me mencionó algunas fotos que eran problemas en realidad acerca de las emulsiones de las fotos sacadas. Exacto. Y está este fenómeno de la pareidolia, está el fenómeno en el que la gente ve lo que quiere ver.
en una taza de café. Mira, vuelvo a traerte este ejemplo. Cuando estaba en el secundario, fines del secundario, o primeros años de la universidad, esto ya se me está escapando porque... Pero o fue quinto año del secundario o primero de la facultad. Ujú. Creo que fue quinto año del secundario. Que estaban pasando la película de Wall, ¿no? De Ajá. la obra de Pink Floyd. Uf. Entonces yo fui a verla, fui a escucharla, pero fui 2 o 3 veces, con 2 o 3 personas distintas. Ajá. Bueno, esa película es realmente compleja, muchos dicen que además es la base del videoclip, ¿viste? Donde se mezcla de dibujos animados con Sí, imágenes señor. de los artistas, bueno. Y te digo que en un momento era como escuchar 2 películas diferentes, porque cada cual relata lo que ve. Lo Es decir, que que ve. los relatos tampoco son unívocos. Son parecidos, sí. Sí. Y bueno, Sí. vos que estuviste en el Poder Judicial, vos sabés que nunca escuchás 2 o 3 personas que digan exactamente lo mismo. Exactamente igual. Y cuando dicen exactamente lo mismo, lo más probable es que se hayan puesto de acuerdo. ¿O no? Pues sí. ¿Cómo pasa eso? Tienen el speech. Claro, es lo que llaman los testigos peinados, ¿no? Por lo menos época lo llamaban así. Entonces, volviendo al tema de la investigación, yo normalmente trabajo con varios cuestionarios, algunos directamente de preguntas muy abiertas Ujú. para dejar que el relato discurra. Sí. Yo creo que te acordás de las preguntas de allá de los años 70. Yo empecé con algunos de esos cuestionarios en el 80. Yo arranqué. Totalmente inductivos. Totalmente inductivos. No, ¿de qué lugar venía la nave? Por ejemplo. ¿A cuántos grados? 15, 20 o 25. Te daban varias posibilidades. Claro. Entonces, bueno, después, qué sé yo, bueno, empezamos a ver lo que era el famoso test de extrañeza, credibilidad de Heineck. Después, el que hizo algo bastante más elaborado fue Ballester Olmos, que hoy está Sí. directamente en otra vereda, ¿no? Ballester Olmos directamente está... Totalmente en la vereda contraria. Se cruzó de vereda este muchacho. Ya no sé por qué. Pero él intentó yo creo que igual, mira, yo creo que igual hay que rescatar los aportes de cada uno. En su momento él intentó sistematizar lo que era la ufología científica, Ujú. y eso fue muy bueno. Ahora después empecé a ver que también advertir que había otra manera de preguntar, donde es mejor simplemente ser un apuntalador del testigo y que el testigo discurra mucho. Exacto. Eso te va Exacto. dando muchísimo material. Sí, señor. Sí, señor. Muchas veces dice, no, yo voy y le pregunto a los vecinos porque fulano es un fabulador. Bueno, el verdadero investigador se tiene que dar cuenta si el tipo está fabulando o no. Me parece que también ese es un punto que habría que discutir o rediscutir en muchos... En muchos algunas casos. O fuentes. si quiere notoriedad, o si quiere, no sé, pasarla bien, ponele. Claro, claro. Yo creo que eso Sí. te das cuenta. Considero que te das cuenta. Es que a mí me parece que a lo largo de los años, por ahí al principio uno está muy crudo, pero después, a ver, en la relación interpersonal, a vos te habrá pasado cuando, qué sé yo, desde una entrevista de trabajo o cuando pedís una entrevista con algún representante en el Consejo Deliberante y vos te das cuenta cuando te están enroscando. Entonces, Y vos tenés experiencia en eso. nos ha pasado. Entonces yo creo que la clave de la investigación está en dejar que el testigo, guión protagonista, hable, Ujú. sí, tomar algunos elementos para poder realmente hacer alguna estadística, temas del horario, algún detalle del color, pero no inducir, no decir, ¿qué color era? ¿Rojo, amarillo o azul? No, tenía alguna característica y deja que hable. Dejá que hable, dejá que exponga. Deja que exponga. Lo que pasa es que Después, bueno, fíjate. vos tenés que desgrabar todo, procesar todo, y a lo mejor después tenés que ir después a una segunda entrevista, pero la verdad es que después vos con los cuestionarios que uno tiene, qué sé yo, el test de extrañeza, credibilidad, si querés usarlo,
el tema de la estadística, la ley horaria, los trabajos que hizo Ballester Olmos, lo que pudo haber hecho uno mismo, todo eso lo trabajás afuera. Tenemos mucho material para trabajarlo afuera y es como un cajón desastre, ¿viste? Vas tomando distintas herramientas. Sí, señor. Es mi forma de investigación, Mario. Insisto, yo no estoy en contra de la foto, pero realmente la foto en sí misma no dice nada. Y después algo que dijo Pablo Cano ayer también, que a lo largo del tiempo no cambia la historia. Se mantiene inalterable, como el primer día. Yo creo que también hay ciertas ganas de... Sí, tiene la razón Pablo en lo que decía ayer. Yo creo que también hay como cierto interés en no ir más allá en algunos investigadores, ¿no? Obviamente, a mí me parece que el conocimiento siempre son círculos concéntricos. Sí. No está mal volver sobre lo anterior, pero siempre que estés tocando una octava más arriba. Claro. No lo mismo. Claro. Los trabajos sobre las ortotenias. A mí me parece que está bueno recuperarlos y ver, a lo mejor las ortotenias nos está diciendo otra cosa totalmente distintas a las que en su momento planteaba Amé Michel, no sé. Sí. Pongo un ejemplo nada más. Sí, señor. Digo, podemos volver sobre estas cosas. A mí, ya te digo, ir a hacer una entrevista, a ver si fulano vio ahí en Mar Chiquita una sirena, y a mí no me interesa. Ahora, eso desacredita a quien lo quiere hacer, no, de ninguna manera. Si alguno quiere ir y entrevistar a alguien que le dé el testimonio de haber visto una sirena, que lo haga. A mí esa espectacularidad no me interesa. Me interesa saber qué es lo que me dice esa historia. Claro. Tal vez entrevistar a esa persona, dejar que hable, y a lo mejor resulta que me está revelando un montón de prejuicios que tiene acerca de a lo mejor es una persona muy misógina, o a lo mejor no, o a lo mejor es una confusión. Y por ahí, como me dijiste vos una vez, estudiar lo que no dice. Sí, eso, bueno, eso es fundamental, y eso yo creo que te permite, viste que muchas veces se desacredita el trabajo de gabinete. Creo que tanto a vos como a mí nos ha pasado quedar en el medio de esa grieta ufológica. No, el trabajo de campo, la investigación de campo es la que sirve, la de gabinete no sirve, porque yo tengo 640.000 kilómetros de barro y vos no te levantaste de la máquina de escribir. No es así. A ver, no es así. Las dos cosas son necesarias y son importantes, porque vos podés hacer 600.000 kilómetros de barro, pero si careces de todo método en la interrogación, es lo mismo que nada. Ahora, y si vos te sentás en una máquina de escribir, pero no tampoco supiste cómo preguntar, no te valiste de todos los elementos necesarios para marcar bien el contexto, tampoco te sirve. Es un poco las dos cosas. También uno se encuentra con eso, ¿no? Con esto y me llama la atención porque esta era una discusión de los 80. Sí, señor. Parece que está volviendo, ¿no? Sí, un poco. Parece que está volviendo. Mirá, yo te voy a decir, hasta los 80, sí, 1980 más o menos, me lo banqué. Después me fui. No, claro. Chau, dije. Y volvimos ahora con el Café Ufológico junto con Rubén Morales. El Café Ufológico, creo, ¿no? Es el jueves 16 años ya. 16 años. Vos sabés que yo les debo una visita a mí. Rubén me invitó hace muchos años. Sí. Voy a viajar y bueno, ahora yo ya te dije la vez pasada que ni bien estemos recuperados del accidente ese que todavía venimos remándola, me voy a hacer un viajecito porque la verdad que hay amigos los que quiero ver. A Rubén lo quiero saludar, que hace si bien nos comunicamos y hemos hecho algún vivo juntos, en el programa colega tuyo de Carlos Yurchuk. Sí, señor, Carlito Yurchuk. Bueno, de hecho hemos estado en contacto ahora hace muy poco. Ellos han tenido un accidente muy, muy bravo. Y hoy estaba Rubén justamente hablando antes de este programa. De este programa, sí, señor. Acerca de que me parece muy interesante
el enfoque académico en los escritos acerca de la cuestión ufológica. Me parece que es muy interesante escucharlo a Rubén en lo que aporta también, ¿no? Porque es otra de las personas que siempre sistematiza y que es muy claro en sus análisis. Es muy claro. Y sabe más de lo que habla, eso es lo que más me interesa. Sabe mucho más de lo que habla. Vos sabés que un día hablando con José Ángel Trelles, él contaba que charlando con Edmundo Rivero, cuando él charlaba con Edmundo Rivero, Edmundo Rivero había estado en un lugar donde él cantó, donde Trelles cantó. Y entonces Rivero le dice, mire, dice, lo felicito, dice. Pero si me permite le voy a dar un consejo. Sí, como no, le dijo Trelles. Cante con el interés, no cante con el capital. Cante con el interés, dice, porque si usted canta con el capital, lo va a pagar caro. Y yo creo que en el terreno del conocimiento, del compartir, a mí me gusta la gente así, viste, que es generosa, como el caso de Rubén, el caso tuyo, que siempre abrís los micrófonos. Y al mismo tiempo esa humildad de Rubén, como vos decís, Rubén por ahí no habla con el capital, habla con el interés, o sea, te cuenta, pero no porque lo mezquine, sino porque no le gusta fanfarronear. Y yo creo que eso es muy bueno. Sí, es muy medido. Sí. Es verdad eso. Eso me parece que está buenísimo. Y vaya de paso, el libro que tiene, OVNIs en la Antártida, es realmente buenísimo. Sí, es espectacular. Sí. Yo me acuerdo que creo que fue en 2016, hace bastante, más de 10 años tiene el libro. Sí, señor. Y creo que es un clásico que debería estar en todas las bibliotecas. Y antes de eso recopiló el libro que le dio de Daniel Perisset. El trabajo... El capitán de Perisset. Capitán Perisset. Sí. El capitán Daniel Perisset, que realmente yo cuando escuché la teoría general de sistemas, el OVNI a la luz de la teoría general de sistemas, es un trabajo que presentó acá en Mar del Plata, a mí me voló la cabeza, digo, bueno, buenísimo. Interesantísimo. Algo, Mira, tuvimos investigadores, la Marina tuvo investigadores muy buenos. Pagani, el capitán Pagani también, poseedor del archivo de la Marina. O sea, y encima fue la primer fuerza, digamos, armada que dijo sí, hay algo lo cual no se puede explicar, pero están pasando cosas. Bueno, ahora el 3 de julio, justamente, el 3 de julio se cumplen 61 años del avistamiento de la isla de Santiago por parte de Daniel Perisset, que fue el primero, que inclusive fue el primer documento de la Argentina, ¿no? Exacto. Daniel Perisset, la base chilena, Cerdá, la base chilena también, la base inglesa. Que la base inglesa nunca habló nada, siempre mantuvo silencio absoluto, pero se sabe que lo vieron. Ahí el que debe saber algo es Rubén. Sí, seguro, él tiene todos los informes, no. Voy a preguntarle a Rubén a ver qué dice. Interesantísimo todo esto. Carlos, estimado Carlos, el tiempo, Carlos. El tiempo es tirano, nunca se dijo en radio eso, ¿no? Pues sabés que creo que no, eso de el tiempo es tirano nunca se dijo. No, nunca se dijo. Podríamos hablar de Cronos otro día. El mito de Cronos en radio. Ahí está. El mito es muy interesante. Vos fíjate que aparecen los cuentos infantiles, pero lo dejamos para otro día. Una pregunta que me llama la atención. Vos tenías un programa que se llamaba A las Puertas de Magonia, ¿no es cierto? Sí, A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. De lo imaginal. Que la idea es volver por ahí con Poli, lo volvemos a hacer de acá un tiempo. Sí. Quedó parado, bueno, viste, íbamos a retomar, justo yo me accidenté hace un año y dijimos, bueno, tratemos de tomar esto con tranquilidad. Lo tienen que hacer, sí. Antes de irnos, Mario, si querés te leo un par de mensajes. Dale. Mensajes que llegaron, Carlos, espera.
Buenísimo. A ver cómo nos tiran piedras. Susana Nelly de Amores pone buenas noches. Casa 8MP pone buenas noches también. Sergio Cárdenas también, le mandamos un saludo. Gracias, gracias. Buenas noches, Mario y Carlos. Muy interesante la charla. Café Ufológico Rosario también dice voy presente. Oh, gracias. Muchas Abrazo enorme gracias. para Mario y gran Carlos Matos. Sergio Cárdenas pones por ahí Mario. Hola Mario, interesante programa como siempre. Saludos desde el oeste de Buenos Aires, Mario Velaira. También dice un aporte. Cuando Canal Infinito pasaba a la escuela del Ojo de Horus, decían que la evolución del humano a su parte divina le llegaba el tiempo de un ciclo solar. Saludos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como ves, Carlos, no hubo ningún epíteto raro. Antes de cuestionar al testigo... Como siempre decimos, esto es un fogón. Acá nos juntamos a charlar y a compartir. Un día, si querés, te cuento cómo surgió A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera del imaginar, pues surgió en la pandemia. Pero, ¿lo de Magonia sacaste la idea de Vallée? Sí, era un homenaje a Vallée. Ajá. Un homenaje a Jacques Vallée. Sí. Y al tema de lo imaginal, porque en el primer trabajo que presenté de manera formal, Sí. que la lupa gestáltica sobre ufología bajo la lupa gestáltica, era un poco meternos en el tema de lo imaginal. Yo comenté muchas veces que mi época etista, mejor dicho, de la hipótesis extraterrestre, con muy buen criterio Rubén Morales me dice, che, no digas etista porque todo el mundo no se mueve con siglas. A mí me duró 9 meses nomás. Es decir, claro, los primeros 9 meses que empecé a investigar me apasionaba la hipótesis extraterrestre, pero en un momento tomé conciencia que era más un deseo que una realidad. Es verdad eso. Claro, y como todos los testimonios que yo iba recogiendo en ese momento, era adolescente, por eso digo, no podía decir que era... Uno dice, viste, yo empecé a investigar. No, uno de los 14 años compila datos. Compila datos. Yo tenía un cuaderno Rivadavia. Escúchame, yo tenía un cuaderno Rivadavia que iba guardando las notas de La Razón, de Crónica, Diario, en su momento ya ni me acuerdo. Y en un momento yo me di cuenta que los testimonios y las cosas que pasaban con estos extraterrestres eran bastante ridículas. eran muy similares a las cosas que me contaban mis primos y primas de Misiones cuando hablábamos del bombero. Y no me acuerdo en qué momento cayó en mis manos Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée. Y ahí se unieron las piezas del puzzle. Ahí dije, va por acá la cosa, va por acá. Vos sabés que me estás haciendo acordar de las notas que leía yo de Américo Barrios. ¿Te acordás que terminaba diciendo, no le parece? Sí, de Flash era, ¿no? Flash. No, en un periódico, pero no me acuerdo en qué diario era. No me acuerdo si era Crónica, La Razón, no, creo que... la memoria. Los otros días un amigo me cargaba y decía, che, dice, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? Carlos, como siempre, agradezco mucho no solo tu presencia, sino que vuelques tu conocimiento, tu forma sincera de pensar en base a datos específicos. Eso me parece muy bueno, señor. Por favor, Mario, la verdad que para mí es, siempre digo, para mí es arrimarme al fogón, olvidarme de los problemas que tenemos que enfrentar día a día por un rato y está muy bien. Uh-huh. Y viajar, hacer ese viaje a la patria del hombre, como decía René María Rilke, ¿no? La infancia es la patria del hombre. A veces está bueno volver a esos momentos, decir, che, a ver, ¿qué hay por acá? Y volver renovados de esa patria. Así que yo te agradezco a vos, Mario, y bueno, acá estamos. Escúchame, el mes próximo, así tengas el programa con Oli Pachada, a quien le mando un saludo y un abrazo, te tenemos acá de vuelta, con otro tema. Sí, no, yo te agradezco. Además, me quedé con lo de Cronos, ¿eh? Podemos... Algo, se puede hablar. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué bueno, no? te tiro la punta nada más, el ogro, pensemos en nosotros. Escúchame, si hasta dicen que en el Vaticano se esconde una máquina, el cronovisor, que descubrieron la máquina con la que se puede fotografiar el tiempo, cosas pasadas. Y dice que lo escondieron por ahí. ¿Será? Sí. Mira que hay mucho conspiranoico, ¿eh? Mira, esto me suena a Flash, pero... Mirá, ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Hay algo que decía Mark Bloch, que para mí fue uno de los historiógrafos más importantes, uno de los miembros de la Escuela de los Anales, y él decía, muchas veces los historiadores, cometemos el error de discutir la autenticidad del documento y descartar los documentos apócrifos. Y perdemos mucha información. Mucha información, exacto. Porque detrás del documento apócrifo está la intención de quien quiso hacer apócrifo ese documento. Exacto. Así que si la historia es falsa, igual hay que estudiarla. Ahí está lo que no se cuenta, que hay que saber leer. Exacto. Y vos sos especialista en eso. Sí, tratá. Carlos, te envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y el mes que viene de vuelta con nosotros. El primer lunes, mira. Y nos vamos todos juntos con las sirenas arriba del barco. Ahí está. Vos sabés que ayer me pareció ver pasar por casa una sirena, pero era el carro bombero. Está bien. Chao, Carlos. Buenas noches, hermano. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Mucha risa, pero también se lo toma un poco en serio el tema, Cuidado. Yo siempre digo que con estos temas hay que fluir, no hay que obsesionarse. Hay que recabar información. Y lo que pretendo a través de los criterios de los invitados es indagar más. Y son varios temas, no solamente uno que tratamos. Porque sé que la gama de conocimiento es amplia y en muchos campos. Así que qué bueno que es asociar ideas, pero con ideas tangibles y con fuentes valoradas. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 21 horas, cuando escuchen Noches de Misterio. Gracias. Los esperamos en el próximo programa de Noches de Misterio.